Bienvenidos a una emisión más de la UNAM Unlocked. En esta ocasión, como de costumbre, un invitado de lujo, el pedagogo Omar Chanona, de quien tenemos además el honor de ser amigos y compañeros de trabajo. Hemos impartido clases juntos en la Facultad de Filosofía, en la carrera de Pedagogía, pero Omar tiene una carrera muy destacada en el área. Omar fue director de Televisión Educativa para la Secretaría de Educación Pública y ahí se encargó del desarrollo del sistema de DUSAT y de los contenidos que a través de DUSAT se distribuían a las escuelas. Estuvo también en la Videoteca Nacional y tuvo también incursiones en la enseñanza de la música y en Bellas Artes, y ahí en la creación de un canal televisivo en el cual se compartían materiales que era una voz para todos o una voz con todos, ¿Es así, Omar? Así es. ¿O ya la memoria se me está...? No, pero por ahí va, exacto. Por ahí va. Pero, no, además nos hemos encontrado intermitentemente muchas veces, personalmente, lo cual me da mucho gusto. Y me gustaría que hablara yo del canal y como para irse planteando cuál ha sido tu acercamiento a los materiales abiertos para educación, que empezáramos a hablar del canal. ¿Por qué no nos platicas esa experiencia? ¿Cómo no? Bueno, muchas gracias por la invitación y además para tocar un tema fabuloso que es este destino inevitable hacia el que vamos, que es la apertura formal de todos los contenidos. De todo. De todos los contenidos. Sí. Eso supone transformaciones, que supone transformaciones ineludibles que podrán retrasarse, pero no se van a detener, acerca de la estructura, la conformación de los sistemas educativos y más allá de los sistemas educativos, de la viabilización y reconocimiento de los aprendizajes individuales y colectivos dentro o fuera de estructuras organizadas, escolares o no. Entonces estamos avanzando cada vez con mayor fuerza, y este tipo de experiencias, las que ustedes están empujando, las que esta Universidad Unlocked, por ejemplo, son esos eslabones que nos van a acercar con más rapidez a esos escenarios fundamentales, además de enorme justicia, de enorme equidad, y bueno, más allá de lo bello de la idea, pues supone un trabajo técnico, un trabajo de estructura, de reflexión, para que estos pasos sean no solo constantes, sino cada vez más sólidos, ¿no? Entonces, este tipo de temas, yo agradezco siempre la oportunidad de estar en ello, y les agradezco la invitación para que podamos intercambiar y sumar, porque es la única manera en que los vamos a llevar a cabo. Bueno, en ese contexto, comentábamos de esta experiencia en el año 2010, hace relativamente poco, en el 2011, iniciamos el proceso de creación de una experiencia televisiva que se llamó Una Voz con Todos, el canal de televisión Una Voz con Todos, que es el antecedente de lo que ahora, o después fue el sistema público de radiodifusión del Estado mexicano. Ya trastocado, no siguieron la línea que se había generado, pero fue muy interesante porque era una experiencia de formación colectiva, mediante un proceso de creación, de producción de canales, de programas de televisión. Generamos 900 programas, 40 series asociados a distintos ámbitos de la formación ciudadana, bajo la premisa de la creación o del impulso de una ciudadanía plena. ¿Qué es una ciudadanía plena? Pues aquella que es capaz de desempeñarse no solo a nivel anecdótico, no solo a nivel circunstancial, sino formarse plenamente en todos los componentes de la vida cotidiana, de la vida social, de la vida cívica, desde los aspectos de salud hasta la intervención política, y eso convertido en contenidos sistematizados de libre acceso. Claro, y eso nos permite acercarnos al tema que tiene que ver con el ciclo, concretamente este ciclo UNAM Unlocked, y a quienes nos siguen a través del canal de YouTube de toda la UNAM en línea, les vamos a agradecer sus comentarios, ya saben, a través del hashtag UNAM Unlocked 2018. Esta sesión con el doctor Chanona es la última sesión del año, y con esto cerramos con broche de oro este año, así que te agradecemos muchísimo la oportunidad de estar, y qué mejor idea que cerrar todo un ciclo en el que estamos hablando de temas de apertura en los procesos de conocimiento en general, que hablando de educación
educación abierta y todo lo que puede llegar a ser complicado en este punto, tú lo mencionabas ahora con esta experiencia de radio. Y en ese sentido, y considerando también tu larga trayectoria como pedagogo, siempre pareciera ser que todas estas cosas que están vinculadas con la apertura, con el openness, como le llaman en inglés, la apertura en, digamos, en ciencia, pero en publicaciones, en datos, también pasa por el lado educativo, pero me parece que es importante no perder de vista que en el ámbito educativo la apertura viene desde mucho antes, ¿no? Y ha habido experiencias de apertura en educación desde antes, incluso desde antes de, yo qué sé, de las experiencias del OpenCourseware o cosas por el estilo, incluso desde antes se ha hablado de esto, digamos, haciendo como una reflexión general, un paneo general. ¿Cuáles consideras tú que han sido los momentos como principales o los hitos fundamentales de la apertura en educación, concretamente, que el día de hoy como que se pone junto con el carril de toda la apertura en todos los demás sentidos, pero la educación de suyo tiene ya una trayectoria larga en apertura? La idea de la apertura es una idea, efectivamente, como muy bien señalas, es una idea vieja. Ahorita se me ocurren dos antecedentes muy interesantes del siglo XIX incluso, aunque la educación, por ejemplo, a distancia, igual, pero está hermanada, las primeras experiencias de educación a distancia son de 1830. Y en México, por ejemplo, en 1871, 72, José Joaquín Arriaga crea la revista La Ciencia Recreativa, dedicada a los niños y a los trabajadores de México. Estamos hablando de una época donde no hay sistemas educativos institucionales debidamente constituidos, pero sin embargo existe la noción de que por esa vía abierta debe llegar el conocimiento y se desarrolla un trabajo fabuloso durante 5 años. Esta revista, como bien decía, dedicada a los niños y a los trabajadores de México, buscaba con mucha convicción extender los conocimientos de la ciencia desarrollada en ese momento en toda la diversidad de campos. Lo mismo para explicar fenómenos como el monstruo del Popocatépetl, decía, mira, todo este juego de imágenes, de cuestiones del sonido, era una cosa verdaderamente muy interesante, pero son de experiencias que tenían esa intención, cómo abrir los conocimientos para que llegue a todo el mundo ante la carencia, por ejemplo, de escuelas o de instituciones que lo propiciaran de otra manera. Y otra experiencia que me parece muy importante es el cine llega a México 8 meses después de que ha sido creado, aparece el 28 de diciembre de 1895. El 6 de agosto de 1896 se hace la primera exhibición en el castillo de Chapultepec a puerta cerrada. Y 13 días después va a hacerse y se abre para el público las vistas de aquel momento. Eso es una experiencia cultural fabulosa. Pero 3 años después, en el año 1899, los maestros y las gentes preocupadas por la educación en México abren los primeros debates para ver no solo la incorporación de la imagen dentro de la formación, sino cómo hacer de la imagen una experiencia de educación colectiva abierta, o sea, para todos los públicos. Desde ahí empieza, en 1923, por ejemplo, en el proyecto de Vasconcelos, que es un proyecto fundacional importantísimo, lo sabemos, de México, con la creación de la Secretaría de Educación Pública. Vasconcelos va a estar 2 años, 8 meses en la Secretaría, nada más. Pero en esos 2 años, 8 meses, abre todo. O sea, la primera transmisión de radioeducación en 1924 son clases de matemáticas y de alfabetización, a través de la radio y en aquel contexto. Hay que regresar a eso. Hay que regresar a eso. En 1923 se crea la primera asociación de cine educativo de México y él abre las primeras tareas de educación visual, no audiovisual, visual, para la alfabetización. Entonces va a ser una constante de este tipo de búsqueda, ¿no? En algún momento, después de la euforia educativa, va a haber todo un proceso de encerrar otra vez el contenido, nada más en el espacio escolar, va a tener unos momentos virtuosos en un primer momento, pero después, como todo lo que se encierra, empieza a degradarse y bueno, ya hacia los años 60 van a haber reacciones para la búsqueda de salirse de la camisa de fuerza escolarizada, ¿no? Y vamos a empezar a ver ya una diversidad de experiencias que ustedes conocen mejor que yo,
de cómo este saber va más allá de la idea cerrada, de la formación nada más como única vía pues, en esta ruta, y nos vamos a encontrar con una diversidad de experiencias que, aunque en México han a veces caminado con mucha lentitud, no han dejado de ir avanzando. Y nos ponen hoy frente a nuevos escenarios, más allá de la revolución tecnológica, que por supuesto es la base de todo esto, pero nos ponen ante la posibilidad de reflexionar, imaginar, buscar otras maneras donde sea consecuente la necesaria formación y estos entornos tecnológicos que nos permiten no solo imaginar, sino nos obligan a verdaderamente llevar a cabo tareas de formación desde esta perspectiva y con estas herramientas y estos horizontes. Sí, por ejemplo, ahí está lo que tú decías ahora, la revolución tecnológica que te va a permitir, bueno, hablaban de Web 2.0, pero yo creo que ya hay que ir subiendo al número, porque cada quien te puede decir qué caracteriza una transición de estas, pero básicamente lo que caracteriza la transición a 2.0 es el hecho de que dejamos de ser nada más receptores y nos volvemos emisores. O sea, empezamos a poder publicar y ahora todos somos, al mismo tiempo que consumidores de información, también generadores de información. Y en el caso de la educación es igual, o sea, tú generas información que es educativa, pero consumes información que también es educativa. Y entonces ahí, desde este punto de vista y también en tu experiencia pedagógica, Omar, ¿cómo ves esta irrupción, digamos, de las tecnologías en el campo de la pedagogía y de la producción de nuevos materiales para ponerlos a disposición de manera abierta? Es fundamental, y hay que entusiasmarse por eso, porque no está en el terreno nada más de inercias o de inercias temporales, estamos hablando de la verdadera transformación de lo que es la educación en su sentido más amplio y más virtuoso. No esta idea de encierro en una estructura para que yo te forme, sino es esta otra donde es la libertad, es la promoción de las capacidades humanas en su más amplia extensión, en donde de pronto aquello virtuoso que traemos, lo que nos distingue del concierto de la vida, la capacidad de pensar, de reflexionar. Alan Turing dice que el triunfo de la civilización es el pensamiento abstracto, pero no se da encerrándolo en camisas y siguiendo una ruta, sino cuando es implicado, es interpelado por esta posibilidad de encontrarse con el conocimiento en todas sus maneras y extensiones. Y las tecnologías han propiciado eso, en todos sentidos, lo mismo reacciones de resistencia y de contención que bueno, la mayor de las veces se ven como un tanto ridículas desde mi perspectiva. ¿No? Sí, aunque quizá también tendríamos que reconocer, porque también es uno de los puntos que atraviesa a todas las distintas fases o vertientes que atraviesan el movimiento del abierto y concretamente que cierra de alguna manera el círculo con el tema de educación, pero también es cierto que información es conocimiento. Y esto todos los pedagogos lo saben, ¿no? Porque justamente cuando toca co-crear con un grupo de estudiantes, si solo fuera el compartir información, simplemente con tener a la vista, hace algunos años las bibliotecas en lo mejor de los casos, en el día de hoy a lo mejor como la disponibilidad de ciertas páginas donde hay información, estaría todo listo. Sin embargo, por supuesto que hay una distancia grande, ¿no?, que separa la información de la posibilidad de construir conocimiento. Aunque esto eventualmente se puede facilitar o no con el uso de las tecnologías y las posibilidades de lo abierto. ¿Cómo ves este vínculo entre información? El día de hoy cada vez tenemos más información, es imposible, cada día hay más información, es imposible que seamos capaces de consumir toda la información que hay en los distintos segmentos que existen. Ni de seleccionarla. No, mucho menos, ese ya incluso es un problema. Ahora, esto implica, digamos, ¿qué implica? Es más fácil, más complicado la posibilidad de construir conocimiento ante este gran cúmulo de información que empezamos a tener. Lo que señalas es importantísimo y es la base del cambio civilizatorio que supone la incorporación de las tecnologías y la convivencia con las tecnologías. Lo que entra en quiebre con esta incorporación es la vieja concepción educativa cerrada, donde unilineal, vertical, yo te lo digo y tú lo aprendes, con lo que eso signifique. Magister Dixit. Sí, claro. Magister Dixit
esta cosa monolítica, este es lo único que tienes que saber. No, aquí lo que tenemos es exactamente esta apertura que es consecuente con las capacidades humanas y nos pone frente a la necesidad de repensar nuestros referentes. Por ejemplo, tienes toda la razón, o sea, información es conocimiento, pero el ser humano está permanentemente en relación con la información y de esa relación siempre hay un proceso de construcción de conocimiento. Esta reivindicación de esos nuevos procesos de construcción del conocimiento que se dan ineludibles son los que van a viabilizar los aprendizajes. O sea, porque al final de cuentas hay una relación directa, pero estamos hablando de nuevos procesos y de reivindicación de nuevas maneras de gestionar y de construir el conocimiento. Claro, y también quizá de todas estas formas en que los propios actores, como decía Rafael, empiezan a intercambiar papeles. Antes era como, bueno, me refiero a antes y no es tan antes, porque todos estos procesos coexisten, siguen ocurriendo. y esto es lo que resulta todavía más interesante, pero bajo un parámetro, digamos, más tradicional, por llamarlo de alguna forma, es más o menos como saber cuál es el docente, cuáles son los estudiantes, el papel que tiene uno, el papel que tiene otro, pero gracias a todos estos elementos, la introducción de las tecnologías, la explosión cada vez mayor de información, y además las posibilidades de ser co-creadores de información y al mismo tiempo de conocimiento hacen que las barreras se borren. De pronto, ¿no?, nos podemos encontrar todas estas vertientes a donde los propios alumnos son los que se dan clases a sí mismos, se invierten papeles, los tiempos incluso se modifican, por ejemplo con el surgimiento de los MOOC, que a mí me parece que ha sido uno de los elementos que más han venido a trastocar como las formas en que normalmente entendíamos el proceso educativo. ¿Cómo ves tú como pedagogo? Mira, la aparición de estos fenómenos, o sea, ha obligado a repensar las ideas convencionales en términos de enseñanza y aprendizaje. Eso es ineludible. Y ha puesto en juego, decía, las capacidades naturales que tenemos para procesar información, para vincularnos con ella y resignificarla y redimensionarla. Eso obliga a que pensemos de distinta manera nuestros sistemas y la forma en que estratégicamente pensamos la construcción de conocimiento, ya no nosotros, sino las gentes con las que estamos trabajando y a las que nos dirigimos. Eso obliga a que quienes trabajamos en este terreno, en el manejo del contenido del conocimiento abierto, del contenido abierto, no podemos reproducir, y este es uno de los graves problemas, no podemos reproducir las visiones convencionales acerca de la construcción del conocimiento y de la gestión del contenido. Es cierto, el tema de la producción del contenido rompió las barreras del círculo cerrado donde solo un grupo de notables dicen cuáles son los contenidos que aprendes. Hoy en día, cuando una persona entra, el viejo concepto de docencia, el viejo concepto de maestro, sí, que, el concepto de incluso que dicta, estaba garantizado, sí, porque solo el maestro era el que sabía el secreto, ¿no? Sí. Que es un principio civilizatorio fundamental, hace que hoy cuando el maestro entra, no en todos los casos, pero sí en la mayoría, cuando el maestro entra al aula poseyendo el secreto, voltea y descubre que todos saben el secreto. Entonces, y lo saben porque han entrado por sus propias vías, pero no solo eso, han generado nuevas versiones, lo evolucionan, lo crecen y crean contenido. Sucede, por ejemplo, en el caso del manejo de las tecnologías dentro de ahora, ya es muy común ver de pronto que los chavos generan sus propios materiales. Hacen reinterpretaciones del contenido programático, le dan otras dimensiones y además circulan y se los intercambian ya no solo dentro del mismo grupo, sino entre escuelas y países. Sí, claro. O sea, estos chavos de acá generan este contenido que los maestros nunca lo hubieran llevado a esos niveles. No. O sea, y esa represión, no solo dentro del ámbito escolar, sino fuera del ámbito escolar, eso nos pone frente a un reto fabuloso. O sea, tengo para formarme todos los contenidos que ni viviendo 10 vidas me va a alcanzar a verlos, ¿no? Y el tema ahora ya no es nada más de cómo le entro, sino cómo voy a generar procedimientos y mecanismos de selección, de procesamiento, de vinculación, de convivencia, para que perfiles que sean consecuentes con mi realidad y con los que me necesito formar se logren, pero por esta vía de la apertura. Y eso nos lleva a nuevas maneras de entender el proceso de formación y de la administración de esos procesos, si queremos pensarlo desde la institución, y eso implica una nueva institucionalidad. Sí.
Ahora, hay muchos temas interesantes. Uno de ellos es el de la certificación del conocimiento. Exactamente. Ese se vuelve un tema en sí mismo. Central. Porque ahorita que decías lo de los muchachos, estaba pensando en un muchacho que saca su celular, graba al profesor, lo sube a un canal de YouTube, pues ya está generando contenido abierto a partir de la clase del profesor. Y lo puede poner a disposición de su propia interpretación. Y de sus compañeros, pero de los compañeros que vengan el semestre que entra o de los de otra escuela. Sí. Y el problema es, entre comillas, bueno, ¿y esto cómo me sirve a la hora de la certificación? Porque ahí está el conocimiento, y cuando lo decías tú también, Rosario, lo de los MOOC, ¿no? Muchas veces los MOOC son gratuitos en cuanto que tú te puedes inscribir gratuitamente, pero si tú quieres una constancia que diga que llevaste el curso fulanito de tal, ahí sí tienes que pagar. Entonces, para que el dueño del conocimiento, el que da el MOOC, la institución, te diga, sí, nosotros certificamos que el señor asistió remotamente, hizo las tareas que se le pidieron. Aunque también es abierto en otro sentido, no solamente en la posibilidad de acercarte a los materiales, digamos, o a la información sin tener que pagar, y por lo que pagas es por la certificación. Pero otro elemento interesante que está vinculado con los MOOC es que tú decides cómo estructuras el orden y el tiempo que le vas a dedicar, porque ese es también otro de las camisas de fuerza de las que habla Omar. O sea, bajo las estructuras tradicionales a lo mejor tú te podías haber inscrito gratuitamente, pero tenías que estar todos los miércoles a tal hora y la lógica de los MOOC es que tú te inscribes y a lo mejor nunca abres el MOOC y lo tomas todo junto en un día, bueno, a lo mejor no en un día, pero en una semana, o decides que solo lo tomas los jueves, te lleva un año, y que tomas primero lo que está al final y en medio lo que está al principio. Es decir, son los propios participantes los que eligen las dosis, por decirlo de alguna manera, y el orden de los contenidos, cuando normalmente la estructura, digamos, curricular tradicional es eso, ¿no? O sea, es siempre, hay un principio, hay un fin, hay un orden, hay estructuras, ¿cómo se dice?, que van seriadas. Es un carril cerrado, no permite diálogos laterales. Sí, compartimentos estancos, y de ahí se va. Pero es muy importante, sobre todo para quien se está formando en esta línea o está manejándolo de una perspectiva estratégica, entender que este encuentro con todo este cúmulo de información supone que desarrollemos maneras distintas de sistematizar, porque si bien es cierto que la información está ahí, lo que sí es pedagógico es que cuando me encuentro con un cúmulo de información, o sea, yo tengo la opción de generar formas distintas de sistematización, no para caer otra vez en la camisa de fuerza de que nada más de esta manera, sino cómo organizo cúmulos de información para que estos encuentros de la gente con la información estén aquí hay un principio metodológico básico, que es un cúmulo, y el trabajar con un cúmulo de estas dimensiones supone método y sistema. Y en ese sentido necesitamos tener claridad de que esta apertura y toda la posibilidad de intercambios que se den no necesariamente caen en camisa de fuerza, pero todos de una manera u otra y llegan hacia perfiles determinados. Eso es importante porque esos son los perfiles que van a entrar en debate con la certificación. La certificación siempre ha sido, sobre todo en la estructura de los sistemas cerrados, un debate político. O sea, porque está asociado al modelo económico directamente, ¿no? ¿Quiénes son los que desempeñan y quién no? ¿Y qué es lo que hacen para el desarrollo económico? Y aquí de pronto tenemos la posibilidad de un crecimiento de todos los perfiles posibles. O sea, hace 20 años en México la oferta de educación superior era sobre el orden de los 600 carreras. Y hoy estamos hablando de más de 3.500, al menos reconocidas en términos de oficialidad. O sea, pero fuera de la oficialidad estamos hablando de otro cúmulo igual de nuevas formaciones que van derivando precisamente por esa apertura y por ese salirse del carril cerrado que supone la estructura curricular. Al final siempre hay un perfil y en realidad el problema mayor que tendríamos en este momento, que también podría ser un debate en términos de política educativa, es cómo romper el monopolio de la certificación para que exista una apertura que reconozca toda esta diversidad de formaciones en ciernes que ya están ocurriendo.
Claro, pero también reconociendo la calidad. Por supuesto, no, por supuesto. Aquí la certificación es una expresión siempre de calidad. Cuando se trastoca y se corrompe, bueno, pues sí, uno se encuentra con cualquier cosa. Pero la certificación era la garantía de la calidad. O sea, ¿cómo vas a salir a la sociedad a ofrecer tus servicios, a ofrecerle a un particular tus servicios sin ninguna certificación o nada más porque tú dices que lo eres? ¿No? Pues entonces, en su origen, en su naturaleza, la certificación supone eso. Tenemos que cuidar que esta certificación no se convierta en una camisa de fuerza que diga, nada más reconozco los perfiles que yo quiero, ¿no? Tiene que ser mucho más abierto, ahora lo reconozco, pero porque son consecuentes y cumplen estas funciones sociales, ¿no? Si esta triada la resolvemos y la tenemos que discutir, sobre todo si estamos promoviendo contenidos abiertos, bueno, le va a dar mucha mayor fortaleza. No para que se reconozca nada más esto, sino para que existan los métodos que permiten llegar a ese reconocimiento. Claro. Desde tu perspectiva, con toda la trayectoria que tienes como pedagogo, pero también impartiendo clases en distintas modalidades, ¿cuál sería para ti la diferencia que existe entre educación a distancia, que ese es un concepto específico en sí mismo, y educación abierta? Bueno, sí es muy importante hacer el distingo. Generalmente la educación a distancia tiene vínculos no cerrados, pero sí estrechos con la educación escolarizada. En última instancia, la educación a distancia es una vertiente de la educación escolarizada, que tiene ciertas flexibilidades. Eso es muy interesante porque la gente supone que la flexibilidad es un asunto de facilidad, de si quiero lo hago y si quiero no lo hago. Y no es cierto. La flexibilidad es una suerte de trabajo sobre los contenidos para que en su vínculo con la persona se logren los mejores escenarios donde la persona construye sus aprendizajes, ¿no? Pero generalmente tienen una pierna puesta, un pie puesto en la escolaridad, porque va a haber una certificación. La educación abierta, más bien la educación con contenido abierto es muchísimo más flexible, muchísimo más, está alejada, muy alejada de la escolaridad, aunque puede llegar al proceso de certificación y es recomendable que llegue sin necesidad de la escolaridad. Está más vinculada a la experiencia vital, está más vinculada a otro elemento que es muy interesante y muy importante en la gestión y en la imaginación de sistemas con contenido abierto, que es la organización de los tiempos. Quitarle los tiempos obligatoriedad, convertirlos más que nada en espacios de intervención creativa, virtuosa, para que los aprendizajes, si la persona tiene deseo de aprendizaje específico, los construya con velocidades que sean consecuentes con sus necesidades y que al final sepa que siempre existe la opción de la certificación o no. Cuando a mí me tocó administrarla y hacer el diseño de la red satelital de televisión educativa de USAD y empezamos a desarrollar los sistemas de educación a distancia, uno de los elementos que siempre busqué era que tuvieran este sesgo de contenido abierto para que en un momento determinado, la imagen era que una persona, ama de casa o no, un trabajador, una persona común y corriente, en un momento determinado veía la televisión, empezaba a cambiar canales y en un momento específico encontraba algo que le atraía, ¿no? Y de pronto se clavaba con ello, por la calidad del producto, por lo que sea, y al final, a la vuelta de 108 minutos, descubría que además de viéndolo, no solo se había entretenido, había recibido un impacto cognitivo, por llamarlo de alguna manera, sino además descubría que siguiéndolo de cierta manera, podría tener un tipo de certificación al final, si lo deseaba. Eso me recuerda un poco lo que, bueno, la primera vez que vi la enciclopedia británica, al final traía una cosa que decía, si usted quiere ser contador, lea en este orden los siguientes artículos, ¿no? ¿Ah, sí? Entonces, sí. Nunca había eso. No, sí. Yo leía, soy loca, pero yo la leía. Nunca llegaste al último. Nunca llegaste al último tomo. Pero está a tu disposición en mi casa, que es tu casa. Pero a mí me impresionaba mucho eso, porque justamente decías,
puesto en los términos de lo que estamos hablando, y claro, había que pagar por tener esos tomotes ahí en tu casa, Sí. pero si hubiera sido abierto, es como que te plantas en medio de una biblioteca enorme y dices, bueno, para ser contador leo de este libro los primeros 2 párrafos, al de allá sí me echo el capítulo completo, el otro me lo brinco. Entonces, esa guía metodológica para llegar a esta meta, que eventualmente te prepara para una certificación, Sí. es lo que traía la Enciclopedia Británica. Pero Entonces, ya ahora gestionado por ti. ahora, exacto, Claro. el siguiente paso es esto. Ahora, Claro. ya no me digas tú Enciclopedia Británica, yo pónganme aquí el menú, ¿no? Claro, sí. Acá este, y eventualmente me preparo para ser certificado. Y venimos, No, perdón, y venimos ya nada más al esquema de quiénes son los órganos certificadores, porque tendría que haber órganos certificadores totalmente independientes. por supuesto, Totalmente por independientes. supuesto, por romper el monopolio del gobierno, estableciendo y determinando, pero es muy interesante porque esto que estás planteando supone imaginar incluso un nuevo perfil de docencia. Claro. O sea, la vieja idea de la docencia centrada en el maestro, pues es un atavismo que tenemos que rebasar ya. Una nueva Está forma rebasado ya. de pensar a la docencia, también una nueva forma de pensar al docente, una nueva forma de pensar la estructura educativa. Yo lo pienso porque son como cambios que uno mira en otros ámbitos, como se nos han venido dando, hemos sido testigos de este cambio, al menos en nuestra generación. Quizá los más jóvenes no entiendan cuando comprábamos discos, ¿ustedes se acuerdan? Sí, pero ellos ya volvieron a comprar. Comprábamos discos, o sea, comprábamos los LPs en la época todavía ahorita, y después fueron los CDs, pero por exoticismo. Pero tú te acuerdas cómo era, o sea, era otro modelo de, por ejemplo, de distribución de música. Por ejemplo, tú comprabas todo el LP en aquella época así, o después los CDs, y a lo mejor lo compras por una canción y te tenías que chutar las otras 9 que hasta te las terminabas aprendiendo. Sí. ¿No? El día de hoy, la forma de consumo de, por ejemplo, música es distinto. Tú bajas de cualquiera de estos canales de distribución y eliges lo que quieres y no tienes que estar buscando todo, y entonces hay como también todos estos elementos de inteligencia artificial que te dicen, si te gustó, yo qué sé, esta interpretación con esto, con certeza te gustará, y la verdad es que con certeza te gusta, y eso cambia tu forma de consumir música, pero también cambia tu forma de consumir, por ejemplo, información vinculada con los temas de interés de investigación, pero también cambia la forma de consumir educación, vamos, de acercarte al proceso educativo. Por esa razón yo pregunto, ¿el docente está preparado para este cambio? ¿La propia estructura educativa está preparada para esto? ¿O será que a lo mejor todo este avance va por un camino súper rápido, y tú te fijas y la escuela sigue sus estructuras, ¿no? Cerradas, donde el alumno tiene que estar ahí, ¿no? Juanito Pérez presente, si no veniste falta, ¿qué tal? ¿No? Tienes que aplicar el examen presencial, este tipo de cosas. La gran mayoría, desde mi perspectiva, lo digo con mucho respeto, no está preparado todavía. Hay gente que cada vez se prepara con mayor intensidad, y es que aquí hay un elemento precisamente propiciado por estos fenómenos que estamos comentando, tan maravillosos. Hoy en día puede haber docencia sin maestro. Sí, claro. Lo que no puede haber es maestro sin docencia. Sí. O sea, lo rebasó. Sí. Tiene más docencia una pantalla, por ejemplo, o una organización de contenidos en un sitio, o en un video, o en un algo, que lo que esté dando un programa completo. Bueno, en educación a distancia, pensándolo en ese mismo contexto, siempre les comento a mis estudiantes, o sea, ¿dónde hay más distancia? En un grupo que, por ejemplo, convive un año con un maestro con el que nunca hay approach, donde nunca se profundiza, donde llegan los profesores y le dicen tú el tema 1, tú el tema 2, tú el tema 3, y todos nos dormimos. O en una pantalla donde en 4 horas de estar navegando descubriste todo. Valga, ejemplos hay muchos. Tú entras a la sala mexica del Museo de Antropología, y en la suma de todas las fichas vas a encontrar más información que en todos los libros de textos de primaria, nada más que hay puestos en un solo lugar, con un cierto nivel de interactividad y de intencionalidad y de intensidad experiencial, o sea, que no te la da el libro, ni mucho menos un discurso bobo dentro del salón de clase.
respeto mucho el trabajo del docente y hay gente verdaderamente valiosísimas que son los que hacen que se salve la dignidad de la experiencia, ¿no? Pero es parte de los elementos. Mucho de lo que esto requiere, y aquí es donde esta experiencia, vuelvo a decir, es tan fundamental, es que no solo permite repensar, sino que ahora tenemos la obligación de postular. O sea, las formas de la docencia van por este lado, las formas, el viejo maestro es docente, pero también lo es ¿cómo se llama? Un mentor, también lo es un asesor, también van hasta los coaches, allá de coach a coach, ¿no? Pero, ¿no? pero todo ese tipo de interacciones debidamente seguidas, con seguimiento e impulsadas, te llevan también a la constitución de perfiles. Y es de lo que estamos hablando. Los nuevos sistemas educativos van a tener obligadamente que retomar todo esto, porque ya no son accidentes, son ya procesos formales constituidos donde una persona puede y está en la capacidad y en la potencialidad de reivindicar perfiles que el sistema oficial no se los reconoce en ninguna parte. Porque además el perfil evoluciona más rápido que lo que tú puedes corregir, o sea, tus mecanismos de adaptación son mucho más lentos. Así es. Claro, y ahí la pregunta es que, ¿qué va a pasar? O sea, si de pronto tenemos eventualmente participantes, digamos, o estudiantes en los cursos que estén como más avanzada y ahí a lo mejor algún segmento docente un poquito más retrasado, ¿será posible que se dé digamos, como este cambio del otro lado? O sea, que se incentive al docente para que se involucre en el cambio. Ojalá se dé. O ya va a ser como una especie en peligro de extinción el docente tradicional. Los docentes que hagan ese cambio sobrevivirán, los que no serán rebasados. Por los propios estudiantes. Por los propios estudiantes. O sea, tenemos que empezar a pensar nuestras sociedades como cúmulo de aprendizajes en movimiento. Me hiciste pensar en una frase de nuestro querido colega Rafael Fernández que dice: aquel profesor que teme ser sustituido por una computadora merece ser sustituido por una computadora. Eso es lo que... Por supuesto. Sí, bueno, ahora que sea lo de docentes, si los docentes están preparados, yo te iba a decir que todo aquel que no está preparado no es docente. No es docente. ¿No? Entonces, por lo tanto, todo docente está preparado, porque si no estaba, entonces no es docente. Es el razonamiento matemático. Es cierto, es lapidario y es un planteamiento lógico, pero lo cierto es que una gran cantidad, incluso de buenos maestros, con buena docencia incluso, todavía les cuesta mucho trabajo. Sí, porque no es fácil. Pero además, gente, Omar, pero no nada más por el hecho de que hubiera una resistencia, que yo siempre dudo sobre el asunto de la resistencia, pero existen condiciones y mecanismos de orden burocrático extradocentes que fuerzan a que la gente no se mueva. De acuerdo. Eso justamente, eso te iba a decir. Muchas veces el profesor puede ser, vamos a poner una escala del 0 al 10, ponle 5.0. Pero si llega y reparte calificaciones aprobatorias, muy probablemente no tendrá ninguna queja. Cuando se plantea la queja porque el profesor exige, la burocracia muchas veces cobija a la institución, cobija al statu quo, y entonces el profesor es el que queda ahí medio complicado. Yo creo que sí hay un mecanismo como de conservadurismo, de todo, que es involuntario, es hasta natural, digamos. La institución trata de mantenerse y de preservarse. Y en ese mantenerse y preservarse hay una especie de no hagan olas, no hagan olas. Sin embargo, sí es un debate urgente, porque al final de cuentas lo que tenemos enfrente cuando un contenido fluye es a una persona que viene con una formación, que tiene capacidades, que tiene contextos específicos que viabilizan o dificultan su encuentro con la información, su procesamiento y su conversión de esa información en perfiles o en conciencia, en conducta, en emocionalidad individual o colectiva. O sea, eso es inevitable, hay una reacción. El aprendizaje no es algo condicional, uno nace y aprende,
vive y termina de aprender ya que se muere y después no sabemos igual lo que No sabemos. ¿no? No tenemos información pero de más allá. es una constante, así como respiramos, aprendemos. Sí. Lo que tenemos que tener claro es cuáles son los escenarios contemporáneos del aprendizaje. Pongo un ejemplo. Claro. El otro día escuchaba y me parece impresionante, no lo alcanzo a ver, pero decían, la canción Bailando de Enrique Iglesias ha sido escuchada 5 billones de veces en el mundo. Yo no soy uno de ellos, no sé cuál es la No lo hemos escuchado, pero se ha pero la escuchado. población lo ha escuchado 5 billones de veces. Aquella de Despacito y todo, en YouTube tuvo 5.000 millones Esa sí de la vistas. escuché para que viste. Anda. No digan. Pero tuvo 5.000 millones de vistas. Tú dijeras, bueno, es una cosa esporádica. O, lo voy a poner en contexto. El contenido Geografía Humana, a lo largo de los 20 años que te proyecta el Estado en tu formación escolar, si no estudiaste geografía, lo habrás visto solamente durante 2 horas, al menos en términos referenciales, sin hablar de calidades. A lo largo de 20 años, 2 horas, en 2 horas viste el contenido. En el cuarto de primaria o en el primero de secundaria y nunca más. O sea, y al mismo tiempo vas a oír la canción de varios cientos de veces. O sea, uno dijera, es que es una canción y el otro. No, estamos hablando de contenidos que impactan y que despiertan procesos de asimilación y de conversión en conciencia y conducta. O sea, no hay un asunto condicional, es que eso no. Es contenido, impacta y sí genera procesos de aprendizaje. Ahora bien, ¿qué se hace frente a eso? Bueno, son parte de las preguntas, porque eso es un acto docente. Claro. Y pues bueno, para cerrar, porque tampoco la idea es que sean las conversaciones más o menos cortas y podríamos seguir hablando con tu inteligente charla durante mucho más tiempo, lo cual te lo agradecemos. Pero para cerrar, ¿cuál es, justo con lo que estabas ahora diciendo, cuáles consideran los principales retos que tendría el día de hoy el sistema educativo ante toda la apertura en materia, no solamente en materia de educación abierta, sino en todos los elementos vinculados con la apertura? Abrirse. El movimiento del contenido abierto es indetenible ya. La década que viene va a ser una década centrada en eso. Todos los procesos de gamificación son métodos nuevos que derivan de la experiencia exterior, como los MOOCs que bien planteabas, pero donde tienes todo este juego más libre, donde tú determinas, es más motivado con tus fuerzas internas. Bueno, la gamificación de los procesos va en ese sentido. Nos vamos a encontrar dentro de unos 4 o 5 años con la posibilidad de que una persona pueda llevar a cabo todo su proceso educativo a partir de videojuegos, por ejemplo. Y nos vamos a encontrar dentro de 7 o 8 años, si no es que antes ya existen experiencias en ese sentido, pero prototipos que van avanzando hacia allá. Pero dentro de unos 5 o 10 años, cuando mucho, vamos a poder llegar a un lugar determinado, una especie de supermercado. Vas a llegar, vas a comprar una maletita y en esa maletita vas a llevar toda la carrera de arquitectura y te la vas a llevar a tu casa y la vas a trabajar, o vas a llevar la carrera de filosofía o alguna otra, algunas que lo permitan, pero incluso hasta carreras de complejidad, de dificultad como la cirugía, la odontología, bueno, van a estar en ello. Un antecedente de esto es precisamente todos los procesos de acreditación y certificación de lo que se llama en México el Acuerdo 286, que es el reconocimiento del autodidactismo. Bueno, a la vuelta de 30 años, que se cumplirán dentro de unos 7, 8 años, la gente va a poder, ya no solo en esta suerte de intercambios, mantenerlos, que se continuará, sino que también ya si en un momento determinado derivado de lo mismo dice, me quiero asentar, quiero amarrar una formación ya incluso con manera de certificación en los contextos que tú señalabas, o sea, va a poder llegar a un lugar y va a bajar y va a tener en su celular de pronto toda la información. O sea, hay un problema de fondo. Si juntáramos 100, 200 gentes y reuniéramos todos los libros que han leído, todos los documentos que han revisado y los juntáramos, armaríamos una montaña gigantesca, hoy caben todos acá. ¿Por qué tengo que llevar 18 años de formación escolarizada si los tengo concentrados acá? Y donde esta relación con este contenido, intermediado por una intervención virtuosa, consecuente con mi manera
manera de ser, con lo que aquí está, me puede llevar, no solo en términos de tiempo, sino además en profundidad y gusto, a esos perfiles en los que estoy aspirando. Bueno, si el sistema institucional no se prepara para esto, que no lo va a detener, va a tener una serie de rezagos y una serie de obstrucciones al desarrollo individual y social, a la justicia social que le llaman, y a las formas de la educación que van a generar males, pero para el sistema, no para la gente que no se va a detener. Claro, porque pareciera que si se sigue por ese camino, el sistema educativo podría convertirse más en una rémora que en una pública. Sí. De hecho, el gran lastre de la educación del siglo XXI en este momento es eso. Si nosotros revisáramos históricamente cuál es el momento cumbre del siglo XX mexicano en términos de cultura, sin lugar a dudas es la creación de la Secretaría de Educación Pública, es el parteaguas. Si uno quiere saber qué es un parteaguas, uno revisa la creación de la Secretaría de Educación Pública en 1921 y es un antes y un después, sin lugar a dudas. Pero eso que fue virtuoso, sus primeros 50 años son fabulosos. O sea, hoy constituyen el lastre más terrible para la construcción de la educación del siglo XXI mexicano. ¿Cuál es la contención más fuerte? Es la Secretaría de Educación Pública, que debe desaparecer. Omar, pues tema importantísimo para un país. Como siempre, nos quedamos con ganas de seguir platicando contigo, pero lo seguiremos haciendo, aunque no sea dentro del marco de UNAM Unlocked. O en un segundo ciclo. O en un segundo ciclo, pero de que habrá oportunidad. Creo que hemos cerrado de una manera extraordinaria el ciclo de conferencias. Yo le agradezco a Rosario también su participación. Muchas gracias por permitirme participar en la UNAM en esto, que es una gran universidad, de verdad. Muchas gracias. Y bueno, le agradezco a Omar y a quienes nos han hecho el favor de seguirnos durante todo el ciclo, pues que estén atentos porque probablemente si encontramos la manera sigamos haciendo este tipo de actividades. Gracias Rosario, gracias Omar y gracias a todos ustedes. Gracias.